Zacarías capítulo 10, vamos a entrar en nuestro estudio. Estamos estudiando este libro versículo por versículo. Estamos casi terminando en 14 libros, o 14 capítulos, perdón, y estamos en capítulo 10. Esta noche, el título de esta porción de escrituras, estos 6 versículos, 1, 2, 3, 4, es solo viene de Dios. Y nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas que solo viene de Dios. No viene de nuestro poder, no es nada que nosotros estamos haciendo, no viene del mundo, solamente viene de Dios. Esta es la segunda parte. La última vez que nosotros estuvimos en Zacarías, vimos la primera parte y vimos unas promesas de Dios que tenía para la nación de Israel. Aún son promesas para nosotros y tienen muchas aplicaciones, pero entendemos el contexto que Zacarías, el profeta, está hablando específicamente a la nación de Judá, la nación en el sur, y aunque está dirigido a ellos esta profecía, este mensaje, estas promesas también tienen que ver con nosotros y podemos disfrutarla y aplicarla en nuestra vida. Solo viene de Dios. Hay 3 cosas que vamos a mirar en esta noche que viene de Dios en este pasaje. Lo ven allá arriba. Josie, un momento, que no puedo bajar un poquito más. Luego de ruido ya. La redención, el reencuentro y el restablecimiento. ¿Okay? Nosotros vamos a estar mirando esas 3 palabras en cuanto a las promesas y nosotros vamos a disfrutar eso. Nosotros solamente vamos a leer al versículo 6 juntos y después quiero orar y entregar estos 6 versículos. Si pueden conmigo, vamos a estar en pie y vamos a leer versículo 6 y vamos a orar y después entramos en los otros versículos. Just a little bit, Joseph. Probando 1, 3, sí. Ok, está bien. Si no, te llamo otra vez. Zacarías capítulo 10, solamente vamos a leer versículo 6, aunque nosotros vamos a estudiar versículo 6 al versículo 12 para terminar este capítulo 10, y si el Señor permite la semana que viene, pues seguimos con capítulo 11. Zacarías 10, versículo 6 dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Señor, gracias por este momento que podemos abrir tu palabra que tiene poder para obrar en nuestra vida, y te pido que tú hagas eso en nosotros y podemos entender lo que el profeta Zacarías está compartiendo a la nación de Israel y aún sacar aplicaciones para nosotros hoy en nuestra vida. Y te doy gracias porque podemos hacerlo, aunque estamos leyendo el Antiguo Testamento. Fue escrito para nuestra enseñanza y para que nosotros podamos aprender y estamos pidiendo que tú nos enseñes esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hermanos, recuerda que Zacarías son cosas que nosotros repetimos porque quiero que cada persona se recuerda estos detalles sobre este libro para la próxima vez que una persona diga Zacarías, tú vas a entender el propósito de este libro y por qué se escribió. Zacarías fue un profeta del Señor, sabemos eso, para la nación en el sur. Hay 2 tribus en el sur, había 10 tribus en el norte. Ya el norte ellos estaban en cautiverio ya y está en dispersión. Quedó los 2 tribus en el sur, que se llama Judá. Y ellos después del cautiverio por 70 años han regresado otra vez a su tierra. Están en Jerusalén y están construyendo el templo. Aún están en este momento, ya han terminado el templo y Zacarías está compartiendo con ellos algunos detalles sobre el rey que va a venir y está hablando más del milenio. Capítulo 6 hasta capítulo 14 tiene mucha referencia a lo que todavía no ha venido, que es el milenio.
donde el rey Jesús va a regresar otra vez a esta tierra y reinar con nosotros por 1000 años, o nosotros con Él por 1000 años, y hay mucha referencia a ese momento. Una de las promesas es que Jesús venía como rey. Y aunque no lo vieron como rey en esta tierra, en un sentido que no era rey en Jerusalén, todavía viene esa promesa y se va a cumplir cuando nosotros lleguemos a ese evento del milenio. Recuerda que Dios llamó a Ageo, nosotros ya estudiamos el profeta Ageo y Zacarías a la misma vez, en el mismo tiempo, con el mismo propósito, que es para animarles a los judíos a reconstruir el templo. Ellos vinieron, recuerda, entraron y empezaron a construir el templo, después se desanimaron y el templo se quedó 16 años sin construir. Y ahora Dios dice, no puede ser así, necesitamos un templo donde yo puedo estar con ustedes. Y pues le animaron a ellos a empezar otra vez. Y cuando empezaron y Dios obró en su desobediencia de no construir el templo, pues 4 años después ellos terminaron este templo. Recuerda que el profeta Zacarías, en cuanto a las visiones y las profecías, Dios le dio 8 visiones, y en esas visiones era guiado a este templo. Después 4 mensajes que ya nosotros estudiamos, y estamos en los últimos, que son 2 cargas, y ya nosotros estamos ahí en la primera todavía. En unos capítulos entramos a la segunda. Es algo que Zacarías quería que ellos entiendan en el tiempo que yo estaba viviendo. Ahora estamos viendo parte de esta primera carga en este momento, capítulo 10, que vamos a terminar esta noche. Y Dios le estaba enseñando a la nación de Israel que Él va a cumplir sus promesas. Y ponemos estos 2 mensajes, la última vez que hablamos, y aún fue el mismo título, solo viene de Dios. Y en este capítulo 10, estaba lleno de promesas que Dios tenía para la nación de Israel. Vemos promesas de presente, que era para ese tiempo donde ellos estaban. Habían profecías o promesas para el futuro, que venían unos 100 años o más después que ellos estaban en ese tiempo. Después vemos promesas más allá, que todavía no ha pasado ni aún en nuestro tiempo, que tiene que ver con el milenio. Después, capítulo 6, al final, está, como mencioné, hablando sobre este momento. Y si no leemos los versículos bien, no van a ver esa referencia a este tiempo que hablamos de milenio. Pero mientras que nosotros estudiamos, le voy a dejar saber si es una promesa para el tiempo de ellos o una promesa que todavía no ha pasado. La última vez nosotros vimos 3 promesas que Dios le recuerda a Israel. Número 1, las bendiciones, que solo viene de Dios. Número 2, la victoria, que solamente venía del Señor. Y después, número 3, es la que nosotros vamos a ver ahora. El punto número 3 del primer mensaje. Nosotros vamos a dividirlo en 3 puntos en estos versículos, de versículo 6 al versículo 12. Y estos versículos está hablando de 3 palabras importantes: la redención, el reencuentro y la restablecimiento. Y esas 3 palabras, otra vez tenemos que poner este título: solo viene de Dios, no de otra persona. Vamos a número 1 esta noche. La redención solo puede venir de Dios. Y eso se ve en versículo 6 al versículo 8. Vamos a empezar en versículo 6. Dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová tu Dios, su Dios, y los oiré. Las promesas que nosotros vimos en versículo 1 al versículo 5 se repite más intensamente en estos últimos versículos.
En otras palabras, versículo 1 al 5 se mencionó las promesas, pero ahora en versículo 6 a versículo 12 entra en esas promesas más en detalle para que nosotros podamos ver lo que está hablando. Ahora en versículo 6 dice, Dios dice yo. Obviamente está hablando de Dios en este versículo. Yo, Él, solamente viene de Dios. Solamente Dios puede darle a ellos lo que vemos aquí en versículo 6. Yo, ¿qué va a hacer Dios? Fortaleceré la casa de Judá. Recuerda que Zacarías es profeta de la nación de Judá. Y está dando esta promesa a ellos específicamente que va a fortalecer a ellos, los judíos, en este momento. Pero no solamente eso, dice en versículo 6, y guardaré la casa de José. La casa de José en la Biblia y la casa de Efraín, estos dos nombres, se refiere a los 10 tribus en el norte. Cuando ven a la casa de José o ven Efraín, se está refiriendo al norte de Israel, que eran los 10 tribus. Si dice Judá, pues sabemos que es los 2 tribus en el sur. Pero como se menciona Judá y se menciona José, lo que estamos viendo realmente es que Dios va a fortalecer y guardar a toda la nación de Israel. Recuerda que en este momento el norte ya no existe, ya estaban en cautiverio, están en dispersión. Está hablando y refiriendo que en un momento futuro, Dios va a reunir y va a traer otra vez estas 2 naciones, el norte y el sur, y van a volver otra vez. ¿Okay? Lo sabemos que en un sentido esto todavía no ha pasado porque no se han reunido los 2 reinos, están en dispersión. Aún en este momento los judíos están por todo el mundo. Pero va a llegar un momento, recuerda que en 1948, donde Israel fue nombrado como un estado, pues muchos judíos regresaron a la tierra. Y es parte de esta profecía, de esta promesa, es parte de lo que nosotros vamos a ver en el futuro, donde los judíos tienen que llegar otra vez a su tierra, más en el tiempo de la tribulación, pero más allá en el milenio, todos los judíos van a llegar otra vez a Jerusalén, donde Jesús va a reinar por 1000 años. Esta bendición, hermanos, en versículo 6, de fortalecer y guardar, es una promesa, incluye a todos estos judíos, aún para sus enemigos. Dios va a fortalecer, Dios va a guardarles a ellos. Cuando venga esos enemigos, Dios le va a proteger. Hermanos, Dios tiene fuerzas también para nosotros. Aunque Dios le dice a ellos, le va a dar fuerza, nosotros vemos que la Biblia y Dios también para nosotros ofrece esta misma fuerza y nos guarda a nosotros cuando es necesario. Aún Dios dice, yo tengo la fuerza, y cuando tú necesitas fuerza en su vida y está pasando por algo difícil y está desanimado o está débil, Dios tiene la fuerza que nosotros necesitamos. Solamente tenemos que ir a Dios donde se encuentra esa fortaleza y pedirle en oración, Dios, yo necesito fortaleza, y Él da la promesa que Él nos va a dar a nosotros la fortaleza que nosotros necesitamos. ¿Cuántos esta noche necesitan la fuerza del Señor? Amén. Yo la necesito. Y nosotros como cristianos tenemos disponible a nuestro acceso la fortaleza de creador de este mundo, en que el único solo viene de Dios. La fortaleza que el mundo ofrece es una fortaleza que no va a durar mucho tiempo. Quizás pensamos que es fortaleza y no es. Pero la fortaleza que ofrece el Señor a nosotros cristianos, los hijos de Dios, es exactamente lo que nosotros necesitamos en ese momento que estamos débiles y necesitamos del Señor. Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Eso significa que la fortaleza y está en el Señor, y Pablo está mandándole a ellos, diciéndole, fortaleceos en el Señor, donde se encuentra esta fortaleza, y en el poder de su fuerza.
Dios tiene disponible de su fuerza para nosotros. Y muchas veces nosotros nos olvidamos, queremos hacerlo todo en nuestra fuerza y no podemos. Ahí donde caemos en desánimo y caemos en depresión porque tratamos de hacerlo en nuestra fuerza. Si una persona me va a ofrecer a mí algo, aquí lo tengo, tú lo necesitas y es gratis, es disponible para ti, yo me voy a aprovecharlo. ¿Por qué nosotros como cristianos a veces no aprovechamos lo que Dios tiene para nosotros, la fortaleza, más en estos tiempos difíciles? Muchas veces vamos a otro lugar, otra persona, para recibir esa fortaleza. Cuando estamos débiles, solamente tenemos que pedir en oración esas fuerzas que ya está disponible para nosotros. Salmos capítulo 37, versículo 39 dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Él, Dios, es nuestra fortaleza. ¿En qué tiempo? En el tiempo donde yo la necesito más, en el tiempo de angustia. Salmos 18:1 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Versículo 2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La fortaleza viene del Señor. Salmos capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y ¿qué? Fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las fuerzas vienen del Señor. El profeta Zacarías está diciendo que Dios le va a fortalecer y guardarle a ellos. Es una promesa. Esa misma promesa pertenece a nosotros. Dios te va a fortalecer, te va a guardar en ese tiempo que nosotros la necesitamos. Nosotros encontramos la fuerza física y la fuerza espiritual en la oración y en la fe en Dios. Hay dos fuerzas que necesitamos. Yo sé que aún esta noche hay personas que necesitan fuerza física. Están débiles físicamente en su cuerpo, pero también nosotros necesitamos fuerza espiritualmente cuando Satanás quiere atacar y cuando vienen tentaciones y estamos débiles físicamente o espiritualmente. En ese momento le estamos pidiendo: Dios, yo necesito la fuerza no solamente físicamente, pero aún espiritualmente, porque Satanás está atacando y Satanás quiere destruir, y yo necesito fuerza para mantenerme firme, fuerte en el Señor, pero solamente viene del Señor. Dios está esperando para que nosotros clamamos a Él. Dios está esperando diciendo: yo tengo la fuerza, viene de mí, solamente estoy esperando que tú pidas en oración la necesidad de tener esta fuerza. Y Dios quería proveer esto para la nación de Israel. Ahora, Zacarías versículo 6 dice ahora: y los haré volver. No solamente la fortaleza, no solamente le va a guardar, ahora dice que esta promesa los haré volver a ellos. ¿A quién? Pues a Judá, a José, que es la nación de Israel completo. Ellos van a regresar otra vez, van a tener la fuerza del Señor para cualquier obstáculo que está de frente de ellos, para regresar otra vez a Jerusalén. Dios va a proveer la fuerza que ellos necesitan y los haré volver. Dios va a causar que ellos regresen otra vez a su tierra. Ese es el propósito. Y va a causar que ellos estén en paz, en seguridad. Porque Dios va a ofrecer, aún en el milenio, Dios va a ofrecer la paz. La paz va a existir en el milenio, la seguridad, porque Jesús está reinando y Dios está ofreciendo a ellos que van a volver, y Dios va a proveer la paz y seguridad para regresar a su tierra. Esto es lo que va a pasar aún en la tierra que están viviendo. Van a regresar, pero vamos a ver en completo ellos regresar cuando Jesús venga y reina aquí en la tierra. Dios dice que tendrá misericordia sobre ellos.
Después Zacarías dice en el final, y serán como si no los hubiera desechado. Wow, qué tremenda palabra o frase ahí en ese versículo. No solamente la fuerza, no solamente la va a guardar, no solamente va a regresar otra vez donde reciben paz y seguridad, pero Dios dice que le va a tratar o será como si no los hubiera desechado. En el tiempo que estaba en desobediencia ellos, van a regresar y Él se va a comportar y le va a tratar a ellos como si nunca le he desechado a ellos. Va a restaurar esa relación. Y cuando regresen a Dios, va a ser como si Dios nunca, o esa desobediencia, Dios ha perdonado esa desobediencia que tenía de los ídolos y no seguir a Dios. Dios se va a olvidar de eso. Dios solamente quiere que ellos regresen otra vez. Hermanos, Dios desea de nosotros una comunión con nosotros. Él desea esa relación con nosotros. Creo que lo menciono cada predicación. Una relación que personal, íntima y apasionado. Eso que Dios desea de nosotros. A veces nosotros como cristianos nos apartamos un poco. A veces lo apartamos un poco más. Y a veces estamos en desobediencia, igualmente que Israel. Pero cuando nosotros regresemos a Él y nosotros confesamos nuestro pecado y tenemos arrepentimiento, es como si nunca fuimos desechados. Esa relación es restaurada y Dios, tenemos esa comunión otra vez con Él, pero tenemos que confesar nuestros pecados. Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Y Él se olvida de esos pecados. Estaba pensando sobre esto esta semana. Nosotros cuando pecamos, y yo sé que tú lo haces porque yo también lo hago, cuando nosotros pecamos, lo sentimos mal sobre ese pecado. Nosotros ofendimos a Dios, pecamos contra Dios. El Espíritu Santo nos deja saber que lo que hicimos no era bien, no agradaba a Dios y lo sentimos mal. Pero aún nosotros confesamos nuestro pecado, aún el próximo día lo sentimos todavía mal. Dios dice que Él nos perdonó de ese pecado si realmente perdonamos o realmente confesamos ese pecado y deseamos y tenemos arrepentimiento. Salmos capítulo 103, versículo 12 dice, cuánto está lejos el oriente a occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Los dos no se tocan. Y Dios ha olvidado de nuestros pecados, lo ha puesto al lado y es como nunca nos desechó a nosotros. Y está diciendo eso a Israel también. Las últimas tres palabras en versículo 6, míralo ahí. Y los oiré. Una gran promesa para ellos. Y los oiré a ellos. Gloria a Dios que Dios oye nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando nosotros oramos y hablamos con Dios, nosotros tenemos un Dios que en cualquier momento, sea por la noche, por el día, por la tarde, Dios nos escucha a nosotros y nuestras peticiones. Obviamente no vamos a entrar en eso, pero hay casos y tiempos donde Dios no escucha nuestras peticiones. Si hay pecado en nuestro corazón, Salmo 66, o si 1 Pedro, si no estamos bien con nuestra esposa, si hay otras razones que si nosotros oramos a Dios y no estamos bien con Dios, no tenemos comunión con Él, Él no escucha nuestras peticiones. Él oye cuando confesamos. Él oye cuando intercedemos por otros. Aún Él oye cuando no podemos encontrar palabras para orar. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado en mi vida unos momentos difíciles donde no encuentro las palabras, no sé qué decir en ese momento, cómo orar a Dios, qué palabras debo decirle a Él, que cómo me siento. Y hay momentos que solamente tiene que sentarse en rodillas y dejar que el Espíritu que vive en nosotros hable al Espíritu y hable a Dios. Y hay una promesa en Romanos hablando de eso. Esos momentos donde no encontramos palabras, el Espíritu Santo que vive en nosotros ora, intercede por nosotros y es de gran bendición. Mira versículo 7. Zacarías dice,
y será Efraín. Recuerda, Efraín y José es el mismo Israel, el norte, los 10 tribus, o estos dos nombres. Ahora en versículo 7 se menciona Efraín, pero está hablando de José, el norte de Israel. Y se alegrará su corazón como a causa del vino. Hay mucha alegría. No está con vino, está un ejemplo. Como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Otra promesa que nosotros vemos, no solamente el versículo 6 y las promesas y las grandezas de ese versículo, pero ahora nosotros vemos en versículo 6 que Dios le hace a ellos valiente y tienen alegría en su corazón. Aún sus hijos tendrá gozo también. Hermanos, cuando hay gozo en nuestra vida, cuando hay gozo en su vida, tú sabes que los que viven en su hogar ven ese gozo también. Aún sus hijos, como el ejemplo aquí en Israel, dice, aún sus hijos que ven lo que está pasando y ven la misericordia de Dios y ven las promesas y ven todo que el Señor está haciendo, aún los hijos tienen alegría. En nuestra vida, cuando nuestros hijos ven en nosotros y ven la bendición de Dios en nosotros y ven cómo Dios te está sanando a nosotros y ven cómo Dios está proveyendo para nosotros y ven todas las bendiciones, los hijos ven y aún trae alegría en su vida viendo las bendiciones. Yo sé que podemos dar testimonio de cómo Dios está obrando en nosotros y cuando los hijos ven las bendiciones, pues ellos se alegran mucho. Yo siempre comparto con los niños cuando Dios provee o algo pasa para que ellos vean que eso no fue algo que yo hice, vino del Señor. Y tenemos que orar y dar gracias, Señor, por esa bendición que solamente viene de Él. Para que ellos aprendan, aún para que tengan gozo conmigo en la provisión del Señor. Y ellos tienen ese gozo. Pero en este texto, ¿verdad? Versículo 6 adelante, tienen gozo porque Dios le hizo valiente, versículo 7, y ellos vieron la misericordia de Dios sobre ellos, y por eso, en el contexto, por eso ellos tenían alegría, los hijos. Estamos hablando de toda la nación de Israel. Hermanos, cuando Dios es bueno para con nosotros, nos da alegría. Ojalá que tú tienes alegría esta noche, porque tú sabes que Dios ha sido bueno contigo. Aún está pasando por algo difícil, siempre podemos encontrar algo, una bendición que nos trae a nosotros gozo en medio de los tiempos difíciles. Y si no, cuando pensamos sobre vida eterna, que un día todo que yo estoy pasando no va a existir porque yo voy a estar en el cielo, y esa esperanza que un día no vamos a estar aquí en esta tierra, no vamos a pasar por tribulaciones, no hay tristeza, no hay lloro, no hay nada de eso. Eso me da a mí gozo sabiendo que un día eso va a venir. Tenemos gozo, ese gozo viene del Señor. Me recuerda de Nehemías capítulo 8, versículo 10, un versículo famoso. La última parte de este versículo dice, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. No el gozo del mundo, no el gozo de otra persona. El gozo de Jehová es que nuestra fuerza, porque me da fuerza cuando yo tenga gozo en mi vida por causa de Jehová, porque viene de Él. La fuerza del Señor viene por el gozo que Él nos da. Y ese gozo me da fuerza en ese momento. Por eso es importante que nosotros tengamos gozo. Si queremos fuerza en nuestra vida, nosotros necesitamos gozo, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Tenemos que enfocarnos en teniendo gozo. Tenemos que vivir una vida llena de gozo. El gozo que estoy hablando no es el gozo que el mundo ofrece. Gozo no es un estado de ánimo, gozo no es una emoción que solamente dura un poco de tiempo. El gozo es una fuerza real. Aún el diablo no tiene nada para afrontar esa fuerza, ese gozo que solamente viene
del Señor. Está diciendo, wow, ese cristiano tiene mucho gozo. Él no puede hacer nada porque el gozo es nuestra fuerza. Y en el momento que tengamos gozo, no estamos permitiendo a Satanás entrar porque el gozo es nuestra fuerza. También gozo, sabemos, es uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor y gozo. Y la lista sigue. Ojalá que nosotros, y sabemos que nosotros tenemos el gozo en nosotros. Si tú tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, ya el gozo existe en ti. No podemos dejar ese gozo que ya está en nosotros, aún tenemos que utilizarlo. Dejar que salga de nosotros. No permitir que Satanás esconda o quite ese gozo de nuestra vida. Tenemos que ponerla en práctica, ese gozo que Dios nos da a nosotros. Hermanos, tú estás utilizando ese gozo que Dios te ha dado a ti. Muchas veces cristianos están caminando sin gozo en su vida. No sé si esta noche tú estás caminando sin gozo. Hay tantas cosas pasando que ya ese gozo no existe en su corazón. Aunque está dentro de ti porque es un fruto del Espíritu, no está dejando el Espíritu manifestar ese gozo en su vida porque está tan preocupado de todo lo que está pasando en las tribulaciones que no está permitiendo ese gozo salir. A veces se ve en la cara de nosotros que no tenemos gozo. Se ve en cómo nosotros hablamos, siempre estamos hablando negativamente, o aún en nuestra actitud ven que esa persona no tiene gozo. Pero aún cuando entren en la iglesia y aún le ven a esa persona y dicen, wow, no hay gozo en esa persona. O, wow, mira la sonrisa que tiene ese cristiano. Tiene gozo en su vida y aún tú sabes lo que está pasando en su vida y tú conoces que están pasando por algo difícil. Todavía pueden entrar en la iglesia con una sonrisa, un gozo porque tienen a Cristo en su corazón. Tenemos gozo. No podemos dejar que Satanás nos quite ese gozo por circunstancias que pasan en nuestra vida. Es tiempo que nosotros buscamos otra vez ese gozo que ya está en nosotros. Tenemos que sacarla. Déjame darte 3 razones por qué el gozo del Señor es nuestra fuerza. Número 1, después regresamos otra vez en nuestro texto. El gozo evita la depresión. ¿Por qué el gozo es nuestra fuerza? Número 1, el gozo evita la depresión. No podemos dejar el espíritu de depresión entrar en nuestra vida. Es algo que aún los cristianos está permitiendo. Y aún la depresión es un pecado porque no estamos confiando en el Señor. La Biblia dice que las tribulaciones va a venir, pero una de las bendiciones de ser cristiano es que tenemos gozo y paz. No importa la situación que nosotros estamos pasando. Aunque el gozo es un fruto del Espíritu, tenemos que decidir de usar ese gozo que ya vive en nosotros, aún como cristiano. Número 2, el gozo nos ayuda a recibir del Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 dice, estar siempre gozoso. Esa palabra clave ahí, siempre, estar siempre gozosos. Cuando venimos al trono de gracia con gozo, y estamos orando y trayendo nuestras peticiones y tenemos gozo, estamos pidiendo en su voluntad con gozo, pues Dios va a contestar nuestras peticiones. Dios quiere que nosotros venimos a Él con un corazón de perdón, un corazón de fe, un corazón lleno de gozo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros venimos al trono de gracia y venimos en oración con gozo en nuestro corazón? A veces venimos con tristeza y venimos quejándonos a Dios. Pero Dios quiere que nosotros aún venimos a Él con ese gozo, un corazón lleno de gozo. Y si venimos a Dios con enojo sobre una persona porque no queremos perdonarle a ellos o nos ofendieron a nosotros, o venimos al Señor con pecado no confesado y venimos sin gozo, pues Dios no va a contestar nuestras peticiones. Número 3, el gozo te mantiene saludable.
Cuando tenemos gozo en nuestra vida, mantiene en nosotros un buen salud. Aún Proverbios capítulo 17, versículo 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste saca los huesos o seca los huesos. Sabemos que la depresión, la ira y el estrés que muchos pasan son causa de la mayoría de las enfermedades. La depresión, la ira y el estrés causa muchas de las enfermedades. Ustedes saben, ha pasado quizás en tu vida esos tiempos y eso causa enfermedades, dolores en nuestro cuerpo. Pero un corazón alegre, baja la presión de sangre, libra la tensión muscular y baja el estrés. Eso son algo que los médicos dicen. Es bueno para nosotros. Si el gozo es bueno para mí, aún me ayuda a mí espiritualmente, aún me ayuda a mí en mi salud, pues yo quiero ese gozo. Ese gozo solamente viene del Señor. Ahí donde se encuentra. En versículo 7, regresamos ahí en versículo 7, Dios da unas promesas a la nación de Israel, le va a ser valiente, es una promesa. Va a tener gozo en su corazón, una promesa. Aún sus hijos tendrá gozo, una promesa. Ahora vamos a versículo 8 y ver las promesas que continúa. Versículo 8 dice, y los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Dios dice primeramente que le llamaré con un silbido. Eso es un pito, algo que tú usas con tu boca para hacer un ruido. Una manera que Dios va a usar para llamar, que aunque esa palabra específicamente es un pito, un hueso, ¿verdad? Que nosotros conocemos o a veces puede hacerlo con su boca. Ese pito es un llamado que Dios va a dar. Dios va a llamar. Podemos decir que gritará por ellos. O está llamándole a ellos de una voz fuerte. Como un pastor llama a sus ovejas. Algunos tienen un pito que ellos usan para llamar a las ovejas, o quizás la voz de ellos es una voz harto. Las ovejas conocen su voz y empieza a seguir el pastor. Para que ellos todos vengan juntos. Dios está llamándole a ellos. Como un pastor llama a sus ovejas para que todos regresen otra vez juntos. Y dice en versículo 8, porque los he redimido. Aún en este contexto significa porque le ha rescatado de cautividad. Donde ellos estaban antes por 70 años, Dios les sacó a ellos, les redimió. También un día, hermanos, Jesús, el día para ellos, ya pasó para nosotros, Jesús redimió del sufrimiento de nuestros pecados. Por ese sacrificio, Él pagó un precio por nosotros. Y el beneficio de ser redimidos es vida eterna en nuestra vida. Nos saca a nosotros de la esclavitud de Satanás. Y aquí está diciendo que Él quiere que ellos regresen otra vez porque Dios la ha sacado, la ha ayudado de ese peligro de sus enemigos. Después dice, y serán multiplicados en personas como antes de la dispersión. Como antes, en el tiempo cuando estaban juntos, ahora Dios va a multiplicar. Cuando regresen otra vez, va a ser multiplicado con más o cantidad o más personas en los tribus. Entramos ahora, número 2, el reencuentro solo puede venir de Dios. En versículo 9, en versículo 10 de Zacarías capítulo 10, mira lo que dice en versículo 9, bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Esa palabra ahí, bien que los esparciré,
es separar. Es cuando Dios saca a los judíos de la tierra prometida y después estaban en cautiverio, les estaba separando, se separaron en diferentes lugares. Israel en el norte estaban en cautiverio por los asirios y después ellos se separaron, se fueron a otros lugares. Después Judá estaba en Babilonia, algunos regresaron otra vez a Jerusalén y los otros se separaron, se fueron a otros lugares. Ahora Dios está diciendo en esta promesa que un día ellos todos van a regresar otra vez a esta tierra prometida. Muchos se fueron, muchos están en otros lugares, aún hoy en día están en dispersión en diferentes países los judíos. Pero Dios va a poner en su corazón para regresar otra vez a la tierra prometida. Y esto es algo que, como mencioné, pasó en 1948, cuando Israel fue conocido como una nación, y aún estamos viendo poco a poco judíos regresar otra vez a su nación, que es parte de la profecía de la tribulación, donde los judíos, Dios dice que va a venir y juntarse otra vez. Pero todavía hay muchos que tienen que regresar. Pero aún los judíos en otros países fueron multiplicados. Y Dios dice, se acordarán de mí. Aún en esos lugares que están en diferentes países, se va a recordar de Él. Todavía va a adorar a Dios en esos lugares ajenos. Dice, y vivirán con sus hijos. Obviamente van a tener familias en esos otros países antes de regresar y por eso se multiplica. Porque ellos en esos países han tenido niños y están viviendo con ellos y cuando regresen otra vez, la cantidad de judíos va a ser más que antes. Por eso tiene ahí multiplicados, porque va obviamente en todos esos años va a multiplicar a las personas que va a regresar otra vez a Jerusalén. Y termina diciendo que volverán. Ahora Dios nos dice los lugares en versículo 10 donde van a regresar. Mira lo que dice en versículo 10. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galar y del Líbano y no les bastará. Y no les bastará. Esa palabra en este contexto, versículo 10, significa que no va a tener espacio. Va a venir a regresar otra vez a la tierra, pero en tantas personas va a ser multiplicado que no van a caber. Aún nosotros leemos en una de las visiones que Zacarías tuvo de una cinta de medir, midiendo a Jerusalén, diciendo que no había suficiente espacio para todos. Ahora Dios está diciendo otra vez que se va a multiplicar. Y ahora en versículo 10 dice que no va a tener espacio para todos. Por eso menciona estos dos lugares. Traeré a la tierra de Galar y Líbano, porque esas ciudades es donde la personas extra va a entrar. Galar está en el este de Israel y Líbano está en el norte. Esos lugares donde va a ser utilizado para todas estas personas que va a regresar otra vez. Número 3, en versículo 11 y 12 vemos el restablecimiento solo puede venir de Dios. Mira versículo 11. Y la tribulación pasará por el mar rirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Aquí Dios nos enseña la manera que Él va a sacar los judíos de estos lugares. Menciona Egipto y menciona Asiria en este versículo. Parece que se refiere cuando los judíos cruzaron el Mar Rojo y cruzaron el río de Jordán, es como esas mismas palabras,
Dios va a sacar a Israel de la tribulación de un lugar de paz y Dios va a castigar estos lugares por maltratando a Israel y todos ellos van a regresar. Aún Él va a humillar, dice el versículo, a Asiria. Le va a quitar el cetro o la dominación que tenía Egipto en el gobierno. Dios le va a quitar todo eso a ellos en castigo por ellos maltratando a los judíos ahora que van a regresar otra vez a la tierra prometida. Dios está enseñando en estos versículos que va a quitar cualquier obstáculo que Israel va a tener para regresar otra vez. Las aguas, el río, los asirios, Egipto, le va a castigar a ellos para que Israel pueda venir sin problemas a la tierra prometida otra vez, a Jerusalén. Y creo que muchas de las destrucciones que estos lugares va a pasar más en el futuro. Aún en el final de las tribulaciones donde Dios va a castigar estas naciones y aún vemos las naciones ser castigadas ahora poco a poco, pero en el final de las tribulaciones las naciones van a ser castigadas completamente. Esas naciones que estaban contra de la nación de Israel y le trataron mal a ellos, el castigo viene para ellos completamente después en la guerra de Armagedón. Zacarías capítulo 10, versículo 12, y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Cuando Dios permite que Israel regrese y destruya a sus enemigos, ellos ahora caminarán en libertad y unidad nuevamente con el Señor. Será como un nuevo éxodo de Egipto, cuando salieron de Egipto la primera vez. Ahora están saliendo de esos diferentes lugares, igualmente como salieron de Egipto. Dios le va a sacar a ellos y como cruzaron el Mar Rojo, Dios no va a permitir obstáculos en el camino para regresar a esta tierra prometida. Nosotros terminamos capítulo 10 viendo que Dios va a dar fuerza a su pueblo. Quiero mirar rápidamente para que vea esto en completo. En este texto de versículo 6 a versículo 12, todas las cosas que Dios va a hacer. ¿Okay? Versículo 6, yo fortaleceré. Versículo 6, yo los haré volver. Versículo 6, yo los oiré. Versículo 8, yo los llamaré. Versículo 10, yo los traeré. Versículo 10, yo los recogeré. Versículo 10 otra vez, yo los traeré. Versículo 12, yo los fortaleceré. ¿Ve? En esos versículos vemos estas promesas, solo viene de Dios. Aún dice, yo le voy a dar esto a la nación de Israel. Y estas son las promesas que Dios tiene para su pueblo. Y porque Dios cumplió esas promesas, ahora vienen los resultados. Versículo 7, y ellos serán valientes. Versículo 7, y ellos tendrán alegría en su corazón. Versículo 7, y hijos también tendrán alegría. Versículo 8, ellos serán multiplicados. Versículo 9, y ellos volverán. Versículo 12, y ellos serán fortalecidos. Versículo 12, y ellos caminarán en su nombre. Vemos que cuando Dios nos da promesas a nosotros, el beneficio es para nosotros, el resultado son bendiciones, igual que le mencionó aquí a la nación de Israel. Dios cumple sus promesas y nosotros tenemos grandes beneficios cuando vemos esos cumplimientos de esas promesas. Quiero mirar un versículo antes que terminamos para dar una aplicación rápidamente. Versículo 8. Vamos a regresar otra vez a versículo 8. Porque algo me vino a mí en este versículo, aunque sabemos el contexto, es que Dios está llamando a ellos, pero estaba mirándolo en nuestro tiempo. Dice la primera parte, y los llamaré con un silbido, como hablamos de un pito, un llamado, y los reuniré. Dios llama como un pastor llama a sus ovejas. Hermano, escuche bien. ¿Cuántos de nosotros estamos llamando?
¿Cuántos estamos llamando con nuestra voz? Como Dios estaba llamando a la nación de Israel para ellos volver. ¿Cuántos de nosotros estamos llamando, usando nuestra voz para que otros conozcan a Cristo? ¿Cuántos están llamando para, como dice, y los reuniré para venir a un lugar específico, a la nación de Israel, a Jerusalén? A nosotros llamamos a los que no conocen a Cristo para que ellos vengan a un lugar, la iglesia, para que ellos puedan escuchar el Evangelio. Nosotros tenemos que llamar también. Nosotros tenemos que desear que reunimos los inconversos, los que no son salvos, a un lugar específico donde se predica la palabra para que ellos tengan el mismo privilegio que nosotros tuvimos de venir a Cristo. ¿Cuántos estamos llamando con la Biblia? Que es nuestro instrumento que usamos en este llamado para demostrarle el sacrificio que Jesús hizo, para que ellos se reúnen en un lugar en la iglesia. Aún, hermanos, ¿cuántos deseamos, como Dios deseaba, que Israel regrese a Él? ¿Cuántos deseamos que los inconversos también regresen al Señor? ¿Cuántos desean que sus familiares, los que no son salvos, sus vecinos que no son salvos, sus amigos que no son salvos, que ellos vengan y regresen donde se predica para que vengan al Señor? Tenemos que llamar. ¿Por qué? Dice el versículo 8, porque los ha redimido. Nosotros llamamos, usamos el instrumento de la Biblia, usamos nuestra voz para testificar, para que ellos vengan a un lugar específico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios, Jesús, ha redimido, ha pagado un precio para ellos, para sus pecados, para que tenga vida eterna. Y ese propósito que nosotros llamamos y invitamos a la iglesia para que ellos conozcan esa verdad. Jesús pagó un precio por nosotros en la cruz. Jesús pagó por nuestros pecados. Jesús nos dio vida eterna y por eso nosotros tenemos que llamar. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú llamaste? Que tú usaste tu voz para que otros vengan a la iglesia, para que ellos conozcan que ellos son redimidos. Hermanos, pronto va a ser muy tarde. Nosotros podemos esperar. Yo voy a llamar, sí, pero no ahora. Y podemos esperar, y esas personas que viven en sus hogares que no son salvos, o esos vecinos que están al lado de ti que no son salvos, va a ser muy tarde si nosotros no llamamos y no invitamos y no les dejamos saber que ellos son redimidos. Que ellos no digan un día en el juicio que tenía un vecino, que tenía la verdad, pero nunca compartió la verdad con ellos. Qué triste sería que cuando Jesús dice, el castigo es el infierno porque nunca ha venido a mí, y ese hombre dice, pues yo tenía un vecino que sabía la verdad y él nunca compartió la verdad conmigo, y ahora yo estoy en este lugar porque no llamó para que yo venga a la iglesia. Nosotros perdemos muchas oportunidades de llamar y de hablar a otros. Y ojalá que no es muy tarde, que nosotros aprovechamos hoy, mañana, esta semana, porque no sabemos que si el Señor viene la próxima semana o aún esta semana, tenemos que llamar y tenemos que invitar y tenemos que traer y llenar la iglesia para que nosotros predicamos que Jesús murió en la cruz por ellos y murió por sus pecados y quiere darle vida eterna, y hizo este pago, le ha redimido a ellos para que no estén en este juicio, el trono blanco, y decir que ellos, el destino de ellos, el castigo es separación del Señor para siempre en el lago de fuego. Dice en versículo 8 también, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Yo miré esa parte en la aplicación para nosotros y pensé como a Dios, si nosotros llamamos y nosotros invitamos y llegan a la iglesia, pues nuestra iglesia va a ser multiplicado tanto como fuera antes de la pandemia o antes, muchos años después.
Dios puede multiplicar nuestra iglesia, Dios puede traer a nuestra iglesia, pero nosotros tenemos que llamar, igual que Dios estaba llamando a los judíos, para volver otra vez. Y hay personas que tienen que volver otra vez a los pies de Cristo. Y vemos que igual que fue multiplicado ellos en la nación de Israel, que tenía que ponerlo en otras ciudades, que aún nuestra iglesia se multiplique en un sentido que nosotros tenemos que extender o ir a un lugar más grande o usar o poner más sillas en la iglesia. Pero tenemos que llamar, tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que buscar e invitar para que ellos vean y ellos ven igualmente como ustedes vieron y están asistiendo, son fieles a Dios, que ellos también tengan esa misma oportunidad. Nosotros tenemos que ir, llamar, traerlos redimidos, porque son redimidos, y la iglesia será multiplicado. Vamos a estar en pie, vamos a orar y dar gracias, Señor, por este pasaje, y aún pedir esta noche que Dios te use a ti para llamar, para invitar. Aún esta semana, Dios, dame el privilegio para nosotros ir, llamar e invitar a otros a la iglesia para que ellos vean este pago que Jesús hizo por ellos. Con sus ojos cerrados ahí en pie, ¿por qué no le pida a Dios en esta noche? Dios, ayúdame esta semana a llamar. Ayúdame, dame privilegio. Quizás una persona específica que Dios ha puesto en su mente, en su corazón, que necesitan escuchar. Quizás un familiar, un vecino, un amigo que te conoce, pero quizás no conoce que tú vas a la iglesia. O nunca ha aprovechado un momento para hablar de Cristo. Y esa persona está en camino al infierno y tú tienes la verdad. Tú tienes el instrumento, la palabra de Dios que tiene poder para salvarle a ellos y ellos necesitan escuchar ese mensaje. Tenemos que aprovechar cada momento. Tenemos que pedir, Dios, dame una oportunidad. Tenemos que ganar armas, testificar para el Señor. Señor, gracias por estos versículos y estas promesas que vemos para la nación de Israel. Estas promesas para nosotros también de fortalecernos y darnos alegría. Y aún nuestros familiares tendrán alegría por lo que tú has hecho en nuestra vida. Que tú nos vas a guardar a nosotros. Estas promesas, Señor, que también pertenecen a nosotros porque son verdades que vemos en tu palabra y te damos gracias por eso. Gracias, Señor, por lo que cuando tú cumples las promesas son de gran beneficio para nosotros, son de gran bendición para nosotros. Los resultados de las promesas contestadas, cumplidas. Y te damos gracias por eso. Pero aún esta noche, viendo, Señor, que tú llamabas a la nación de Israel como un pastor llama a sus ovejas para que regresen otra vez a la tierra prometida. Señor, nosotros también queremos llamar. Queremos llamar a ellos que no conocen a Cristo para un lugar específico, la iglesia, para enseñarle la verdad que tú nos dices aquí en este versículo, que has redimido a ellos, has rescatado a ellos, hiciste un pago para ellos, para nosotros, ese pago en la cruz. El beneficio para nosotros, tenemos perdón de pecado, tenemos vida eterna. Señor, más que nunca ahora nosotros tenemos que ir y compartir el Evangelio antes que es muy tarde. Señor, esta semana, darnos el privilegio, darnos la oportunidad de llamar, invitar, para traerlo a la iglesia, donde podemos predicarle la verdad. Señor, antes que nos vamos, Señor, que tú nos lleves bien a nuestro hogar, pero queremos cantar
otro himno para alabar tu nombre, da gracia por las bendiciones y las promesas que tú nos das a nosotros. Gracias, Señor, por cada uno que ha llegado. Señor, que podemos seguir en este estudio de Zacarías y seguir buscando promesas y buscando aplicaciones para nosotros, para ser animados. Gracias, Señor, por este pasaje, que podemos meditar en ella durante la semana. Ahora bendice este tiempo de cántico en el nombre de Jesús.